hago ingresar al que falta. Bueno, mi nombre es María Alejandra Ensic, trabajo en el área de tecnología. Ahí entra alguien. Espérenme. Trabajo en el área de inmunología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de acá de Rosario y también en el área de citometría de flujo del laboratorio Turner, eh, que es un laboratorio privado. La clase de hoy de laboratorio inmunológico, principalmente vamos a ver qué aporta la citometría de flujo en inmunología. En algún tema vamos a ver algunas determinaciones que no son de citometría, pero que suman al laboratorio. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es la citometría de flujo. Es una metodología, una herramienta muy importante que permite la medida simultánea de múltiples parámetros, pero a nivel celular, a nivel individual de cada una de las células que pasan por el equipo. Entonces el fundamento es hacer pasar una suspensión de partículas, nosotros nos vamos a referir a células, pero también pueden ser otro tipo de partículas, que van a llegar alineadas de a una por delante de un haz de láser. Y esta medida se realiza mientras las partículas van pasando en fila una a otra a una velocidad de 500 a 4000 células por segundo en el citómetro de flujo, aunque ahora hay citómetros más nuevos donde se puede analizar hasta 35.000 células por segundo. O sea, la cantidad de células que se pueden analizar supera los millones. De hecho, hay algunas enfermedades donde se necesita analizar mínimo 5 o 10 millones de células para después tener una sensibilidad de acuerdo al diagnóstico que se está dando. Básicamente y de manera general, un citómetro de flujo está formado por 3 sistemas. Un sistema de fluidos que permite que estas células que nosotros vamos a querer estudiar sean trasladadas a enfocarse con el láser de manera que pasen alineadas, como decíamos recién, una detrás de la otra, y eso se logra generando un flujo laminar. Entonces eso lo lleva a cabo el sistema de fluidos que tiene el citómetro. Un sistema óptico, que es el que genera las señales y mide las señales cuando cada célula interacciona con el láser. Y un sistema electrónico que amplifica esa señal de luz del contacto del láser con la célula y la pasa de manera digital para poder analizarla en la computadora. Este sistema óptico depende del equipo con que trabajemos, porque hay equipos con un láser, 2, 3, 4, y cada vez se desarrollan equipos con más cantidad de láser, y la ventaja de esto es poder estudiar cada vez más parámetros, más características a nivel individual de las células, todas juntas, en la misma muestra y en el mismo momento. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y esta interacción del láser con la célula va a dar señales. Si yo paso por un equipo, por un citómetro células solas, directamente las células, la interacción del láser con la célula produce dispersión de esa luz del láser. Y esa dispersión puede ser de manera frontal o de manera lateral. Estas medidas, tanto la lateral como la frontal, produce señales que son las llamadas forward scatter, que es y esta medida está relacionada con el tamaño de la partícula. Y side scatter, que es la dispersión a 90 grados, está relacionada con la complejidad interna de la partícula de la célula que estamos estudiando. Por otro lado, si yo a mis células las marco con anticuerpos capaces de reconocer moléculas que pueden ser tanto en la superficie como intracelular, como intranuclear, las marco con anticuerpos conjugados con fluorescencia, cuando estas células interaccionan con el láser, esta fluorescencia se va, o sea, ese fluorocromo que tiene
unido a mi anticuerpo monoclonal, se va a excitar por la luz del láser y va a emitir luz en otra longitud de onda. Y los citómetros de flujo tienen detectores para poder identificar cada una de estas marcas con la que estoy trabajando con mis células. Entonces, lo que les iba diciendo recién, si yo tengo un equipo con 3 láser que es capaz de excitar fluorocromos en 8, 8 espectros, o sea, la emisión de la luz lo puede detectar de 8 formas diferentes, entonces yo puedo marcar a mis células con 8 anticuerpos monoclonales conjugadas con diferentes fluorocromos y obtener de manera simultánea información sobre esas 8 moléculas que tengo en la muestra. Esperen que sigan entrando. Entonces, las señales que obtenemos del citómetro son de dispersión, características de la célula, sin ninguna marca. Me da idea del tamaño y de la complejidad de mi célula. Y si yo a mi célula incluso la marco con anticuerpos, con fluorescencia, depende del equipo con el que trabajo, más cantidad de información tengo de esas células que a mí me interesa estudiar. Y esa interacción del láser con las células y los fluorocromos, ¿cómo las veo yo? ¿Cómo puedo analizarla? Y es acá donde aparecen estos gráficos que me dan idea de, o sea, toda la muestra que pasó por el citómetro se va a distribuir en los gráficos de una manera de puntos, de histogramas y otra gran variedad de gráficos que es lo que uno tiene que saber analizar para poder interpretar qué tengo en esa muestra. Los gráficos de puntos muestran la relación de 2 parámetros diferentes. Por ejemplo, en este gráfico vemos la expresión de CD45, que es un marcador de leucocitos en sangre periférica. Todos los leucocitos marcan con CD45 y va a variar su nivel de expresión de acuerdo si estamos hablando de linfocitos, de monocitos, de granulocitos. Ahora lo vamos a ir viendo. Versus side scatter, en este ejemplo, que este parámetro de dispersión está relacionado con la complejidad interna. Sabemos que un linfocito es una célula pequeña, con un núcleo, no mucha granularidad, y tiene menor dispersión de luz que un granulocito, un neutrófilo, un eosinófilo, entonces tiene mayor side scatter y este gráfico nos permite ya ver las diferentes poblaciones que tenemos en una muestra de sangre periférica. Perdón, pero sí. Sí. Otra forma de representar los resultados es a través de histogramas, en este caso basado en la expresión de CD4. ¿Cómo interpretaríamos este histograma? Acá en esta muestra tenemos 2 poblaciones de células con expresión de CD4 alta y otra con CD4 negativa, versus la cantidad de células que pasamos. Gráficos de densidad en relación va a Profe, representar. Sí, sí. me perdí con la parte del histograma, de cómo se interpreta. En el histograma se representa un marcador, por ejemplo, en el eje de las X vemos CD4. Entonces, este gráfico con 2 picos, ¿qué nos dice? Que en esta muestra tenemos 2 poblaciones de células con diferente intensidad de CD4. Y en el eje del eje Y lo que tenemos es la cantidad de células que analizamos. ¿Mm? Bien, ahora sí. Bárbaro. Después tenemos otro tipo de gráficos que por ahí se usan más en investigación, gráficos donde también de 2 marcadores como el otro, que era un dot plot, se llama cuando tenemos los 2 marcadores juntos, y lo podemos ver en gráficos en esferas, sí, en circunferencias y en densidad. Y los programas más nuevos de análisis permiten una representación en 3D de todas las diferentes poblaciones que podemos estudiar en una muestra, todo dependiendo de la cantidad de marcadores que le pusimos. En este caso, por ejemplo, se podría ver
la población de linfocitos B, en este acá de la derecha, y qué población expresa solamente IgD, qué población IgM, IgG3, IgG4 y así. O sea, esto está avanzando de manera agigantada, cómo se va pudiendo analizar cada vez más poblaciones con un solo tubo y todos los marcadores todos juntos. Entonces, ¿pero cómo se hace este análisis? Nosotros, el citómetro nos da la posibilidad, los software con los que trabajan el citómetro, nos da la posibilidad de generar estos gráficos. Recién vimos el gráfico de CD45 versus side-scatter. Entonces, una determinación muy común en inmunología es la cuantificación de las subpoblaciones linfocitarias, que incluye los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. ¿Y dónde analizo yo esa población? En los linfocitos. Entonces, si este gráfico yo hago una selección, una región o un gate, cada programa de análisis por ahí tiene su terminología, pero es seleccionar la población que yo quiero estudiar. Entonces, yo sé que por CD45 los linfocitos son las células que en sangre periférica tienen la mayor expresión de CD45 y el menor side scatter. Entonces, si mi muestra está marcada con, perdón, pero sí, vayan anotando en el chat la asistencia, yo no me voy a olvidar. Si yo, este es un ejemplo que yo marqué una muestra de sangre periférica con 4 monoclonales, CD3, CD8, CD45 y CD4. Entonces, selecciono mi población de linfocitos por CD45. Todos los linfocitos T marcan con CD45. Todos los linfocitos en general. Entonces después pido un gráfico porque me interesa estudiar solamente los linfocitos T. El marcador característico, como vamos a ver más adelante, del linfocito T es el CD3. Y después yo hago otra región en linfocitos T y puedo ver con otros gráficos también de puntos en este caso, qué población tengo de linfocitos TCD4, donde el 3 es positivo y el 4 es positivo, y TCD8. Entonces yo en un solo tubo, con 50 microlitros de muestra, que es lo más común que se usa, yo puedo tener todas estas poblaciones de linfocitos. Lo que hablábamos de la complejidad interna y del side scatter y del forward side y el tamaño, lo podemos ver de manera esquemática en este gráfico, donde este sería un frotis de sangre periférica, donde tenemos los neutrófilos, varios núcleos, alta granularidad, un side scatter alto. Los monocitos son un poquito más grandes que los linfocitos, un tamaño intermedio con los neutrófilos, y se encuentran en esta región. Y los linfocitos chiquititos, un forward scatter más chiquito de todas las células de sangre y también baja dispersión de luz. Los basófilos son un caso aparte porque si bien tienen muchos gránulos, está la cantidad de gránulos que tiene que compensa las señales de forward side y se ubican en la zona de linfocitos. Entonces, basta de la parte técnica y veamos cómo podemos aplicar la citometría de flujo al diagnóstico de laboratorio clínico inmunológico. Una de las principales aplicaciones es en el diagnóstico y pronóstico de las leucemias, linfomas, síndromes linfoproliferativos, mielodisplásicos, o sea, el área de oncohematología. En el recuento, y esto también es importante y se usa mucho, en el recuento absoluto de las células CD34, las de stem cell circulantes o en preparaciones de aféresis para auto o alotrasplantes de precursores hematopoyéticos, para cuantificar, y esta es la determinación más común a diario en los laboratorios de inmunología, identificar y cuantificar poblaciones y subpoblaciones linfocitarias. Se pueden hacer ensayos funcionales, no solo de identificar y cuantificar las células, sino también ver cómo funcionan. Muy importante en inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias. Y en hipersensibilidad también hay técnicas
que si bien no tienen una sensibilidad muy alta, pero sí una especificidad muy alta. Entonces, ¿cómo se solicita en un laboratorio un estudio de citometría de flujo? En general se habla multiparamétrica porque es eso que veníamos hablando. Muchos parámetros a nivel individual de cada célula. Y esta herramienta nos da la posibilidad de llegar a diagnósticos, también da lugar a clasificar de manera pronóstica, de acuerdo a los marcadores que las células expresen, y también podemos evaluar si un tratamiento es efectivo o no. En el caso más claro es en una leucemia, después de un tratamiento, ver si quedó alguna célula residual patológica en la muestra. Y estos son los casos donde se necesitan analizar 5 o 10 millones de células para poder decir con seguridad si en esa muestra quedó o no alguna célula patológica o residual que tenía al diagnóstico, que esto sería prácticamente imposible hacer en el microscopio y mirar extendidos hasta llegar a contar esa cantidad de células. Entonces, los cambios que hay en el fenotipo de la célula entre una célula normal y una célula patológica es lo que nos permite, desde la citometría de flujo, poder ver si una célula es normal, está en un estado reactivo, regenerativo o en el otro extremo en un estado de neoplasia. Eso lo podemos hacer conociendo cómo son las células. Entonces, ¿qué es el inmunofenotipo celular por citometría de flujo? Y es así como lo solicitan en los laboratorios. Determinar la presencia y la expresión de estas proteínas antígenos en la superficie o dentro de las células y dentro del núcleo. Como algo veníamos diciendo, se hace a través de marcar las células con combinaciones adecuadas de anticuerpos conjugadas con fluorocromo, para que cuando se encuentren con el láser emitan luz y yo la pueda detectar. ¿Qué muestra podemos usar por citometría? Sangre entera, médula ósea son las más de rutina que necesitan mínima preparación para marcarlas y pasarlas por el citómetro. Líquidos biológicos como cefalorraquídeo, orina, ya otros materiales como los lavados bronquioalveolares o tejidos linfoides como ganglios o un tejido sólido, ya por ahí necesiten alguna manipulación más compleja para lograr dispersar las células, porque una limitante de la citometría es que las células tienen que estar separadas físicamente unas de otras, precisamente para poder analizarlas de manera individual. ¿Qué necesitamos para poder entender el resultado y decir esta muestra es normal, esta muestra está en un proceso reactivo o regenerativo, o acá en esta muestra hay una población de células neoplásicas? Tenemos que saber cuáles son los marcadores de cada línea celular, linaje B, linaje T, eritroide, de cómo marcan las células desde la stem cell en médula ósea hasta la célula ya madura donde va a tener su función efectora. Entonces, conociendo, y estos son los marcadores que se usan para cada línea, que no nos vamos a poner a nombrar cada uno, conociendo cuáles son los movimientos de estos marcadores a lo largo de la maduración de las células, podemos decir si hay alguna población detenida en algún estadio de maduración o no. Y también tenemos que conocer cuáles son las posibles aberraciones que podemos encontrar en las diferentes patologías. Esto ya es tarea del operador que procesa la muestra, tener el conocimiento de estos tipos de marcadores. Por ejemplo, en la ontogenia de los linfocitos B, desde su inicio de su precursor en médula ósea, que va pasando por los diferentes estadios de maduración antes de pasar a sangre periférica, hay cambios en la superficie y en el citoplasma y también en el núcleo, en el fenotipo de estas células, como van viendo en este gráfico, y esos cambios permiten, por citometría de flujo, usando los anticuerpos adecuados, ir caracterizando cada una de estas células. En este caso, si analizaríamos médula ósea. Si analizamos sangre, también hay cambios fenotípicos que nos permiten identificar a las células.
Así también en los tejidos linfoides, si esa célula ya se encontró con el antígeno, si estamos hablando de linfocitos B, si ya es una célula de memoria, si es una célula efectora, o si ya pasa al estadio terminal de diferenciación de los linfocitos B, que son las células plasmáticas o los plasmocitos, que vuelven a la médula ósea, circulan por sangre, están en los tejidos linfoides asociados a mucosas. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que conocer es el fenotipo de estas células de manera normal. ¿Para qué? Para cuando tengamos aumentado la expresión de células en un determinado estadio, podamos caracterizarlas y decir de qué se trata. Lo mismo, tenemos que conocer la ontogenia para las subpoblaciones de linfocitos T. Acá ya es distinto porque la ontogenia de los linfocitos T no es en médula ósea, sino es en el timo. El precursor comprometido al linaje T migra al timo y sufre su proceso de diferenciación en diferentes etapas a lo largo de toda la estructura del timo para luego liberar a la periferia los linfocitos T, naive, CD8, CD4, las células reguladoras. Pero en investigación muchas veces se usan timos de diferentes animales y entonces también tenemos que conocer la ontogenia o hay patologías donde tanto en sangre como en médula se acumulan clones de estas células malignas con fenotipos característicos de la ontogenia en el timo. En las inmunodeficiencias, que son causadas por defectos en la maduración de las células T o las células B, conocer esta diferenciación de transcripción involucrados, que son también, que dan lugar a esos cambios en la expresión de proteínas en la superficie. Todo cambio en el fenotipo de la célula viene de un cambio a nivel nuclear, a nivel molecular. Entonces, esos cambios se van a traducir y por citometría los vamos a poder identificar. Esperen. Y lo mismo, si hay defectos en esta anterior, estábamos hablando de inmunodeficiencias causadas por defectos en la maduración de las células, pero también hay inmunodeficiencias que son causadas, que el defecto está en la activación de la célula. No es que no está la célula, sino no es capaz de activarse ante un antígeno. No vamos a entrar en detalle en todas las inmunodeficiencias primarias, pero el objetivo es saber que por citometría o en un laboratorio de inmunología somos capaces de detectar este tipo de células. Si bien sobre todo en lo que es inmunodeficiencias primarias, el diagnóstico definitivo hoy por hoy es lo molecular, la biología molecular. Entonces, ¿podemos por citometría o desde el laboratorio de inmunología monitorear a la respuesta inmune? Sí. Podemos caracterizar las células que pertenecen a la inmunidad innata, monocitos, neutrófilos, células NK, macrófagos, las dendríticas, los linfocitos T, las diferentes subpoblaciones, las células plasmáticas, los linfocitos B, de memoria, naive, efector, los diferentes estadios, y también somos capaces de ver en los órganos linfoides secundarios las diferentes poblaciones celulares que se pueden encontrar. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el sistema inmune? Desde el punto de vista del fenotipo, y acá es donde la citometría es fundamental, para cuantificar las poblaciones linfocitarias, B, T, si hay alguna molécula de adhesión, que por ahí está involucrada en la migración de estas células al sitio donde tiene que cumplir su función, y también moléculas involucradas en la activación celular. Y dijimos también que podíamos estudiar, no solo contarlas y saber cómo están a nivel maduración o activación, sino cómo funcionan. Podemos estudiar la proliferación, medir interleuquinas intracitoplasmáticas, si las NK pueden estar bien en número, pero no cumplen la función de desgranularse. Si los neutrófilos puede ser que cuantitativamente estén normales, pero tengan alterado el metabolismo oxidativo y no sean capaces de responder a los patógenos.
ver vías de señalización de fosforilación de proteínas. Si bien se usa en investigación, en los laboratorios especializados de inmunodeficiencias primarias se utilizan, que esto da lugar a ver las vías de señalización intracelular. Entonces, dijimos que una población muy importante son los linfocitos T. El marcador del linfocito T, que se dice marcador de línea, es el CD3. ¿Qué es el CD3? Es un complejo de proteínas asociadas al receptor del linfocito, al TCR, alfa beta o gamma delta, que su función es participar en la transducción de la señal al interior de la célula cuando la célula se activa, ya que el TCR tiene una cola citoplasmática muy corta y necesita de este complejo para poder activar la célula. A su vez, los linfocitos T tienen los correceptores que se van a unir a las diferentes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si el linfocito T va a reconocer una molécula en el contexto de clase 1, el correceptor involucrado va a ser el CD8 y si lo va a reconocer en clase 2 va a ser el CD4. La molécula de línea o la caracterización del linaje del linfocito B es el CD19. Forma parte del CR2. El CR2 es un receptor del complemento que lo que ayuda, potencia la activación del linfocito B cuando el BCR se une a su antígeno. Otro marcador del linfocito B es el CD20, que es un canal de calcio. El calcio es necesario para la activación del linfocito B. Y este CD20 es un blanco de drogas en patologías donde están expresados de manera clonal los linfocitos B, como pueden ser una leucemia linfática crónica con expresión de CD20, o también en enfermedades autoinmunes, donde lo que se trata es de regular a nivel celular la cantidad de autoanticuerpos. Las células NK, el marcador, si bien no hay un marcador solo de diferenciación, de identificación, la combinación de CD56, CD16, siendo CD3 negativa, es la forma correcta para cuantificar las células NK. CD56 es una molécula de adhesión, como les decía, no es específica de NK, pero sí combinadas con 16 y 3 negativo. Y es importante el 3 negativo porque hay linfocitos T que cuando se activan expresan tanto CD56 como CD56, que son moléculas relacionadas con la citotoxicidad de esas células, sobre todo en los linfocitos TC8. Y un marcador de línea muy importante de incorporar siempre a la determinación de fenotipo de linfocitos es el CD45, que es un marcador, se llama panleucocitario, porque como vimos marca con los granulocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos. Es una proteína con actividad fosfatasa involucrada en la traducción de la señal al interior de la célula y está expresada en todos los leucocitos en sangre periférica. ¿Cómo es esta técnica de marcar las células? Es muy simple, es directa, uno ya compra los anticuerpos monoclonales dirigidos a cada una de estas moléculas, conjugados con los diferentes fluorocromos, de acuerdo al equipo, al citómetro que use. Se incuba, se lisan los glóbulos rojos porque en general interfieren, se lavan las células con PVC albúmina y se pasa por el equipo. Y después entonces tenemos las formas de graficarlos como lo vimos al comienzo, de acuerdo a la positividad para cada uno de los marcadores. Yo voy a decir si esta célula tiene este marcador y este, si tiene solo este o ninguno de los dos. Este es un ejemplo de un panel que se usa para evaluar subpoblaciones linfocitarias y acá ya tenemos un poquito más de información, no es tan solo la cuantificación de CD4 o CD8. Esto es lo que se llama un panel de 8 fluorescencias y donde se combinan juntos marcadores que son mutuamente excluyentes. Ningún linfocito B va a expresar CD4
ni ningún linfocito B va a expresar el receptor TCR gamma delta. Entonces, de acuerdo a cómo uno va seleccionando, puede trabajar e identificar los linfocitos B y los linfocitos T. Y en este tubo están involucradas las cadenas livianas de la inmunoglobulina del BCR. Entonces podemos decir si en esta muestra, usando este panel de anticuerpos, los linfocitos B son clonales o no. Entonces puedo ya empezar a ver si estoy trabajando con una muestra normal o patológica. Puedo discriminar los linfocitos T en CD4, CD8 y a su vez si tengo TCR gamma delta o los no gamma delta, que serían los alfa beta, pero no está puesto el monoclonal, TCR alfa beta, las células NK, que dijimos que necesitábamos el 3, y en este panel está todo completo, y también podemos evaluar las células plasmáticas, que si bien en sangre periférica el valor es muy, muy, muy bajito, hay situaciones patológicas donde aparecen las células plasmáticas en sangre. Por otro lado, CD38 es un marcador de activación de los linfocitos, tanto B como T. Entonces ya podemos ver en este tubo si algunas de estas células están activadas. ¿Cuáles son las determinaciones de rutina en un laboratorio, en el estudio inicial de las células y del sistema inmune? Un hemograma, seguro, proteinograma por electroforesis para ver cómo están las bandas de las gamma, las alfa, las proteínas de fase aguda, los niveles a nivel cuantificación de IgA, IgM, IgG, las subclases, y bueno, ya por citometría, discriminar cuáles son linfocitos T, linfocitos B y células NK. Entonces, lo que se informa de subpoblaciones, uno en el informe, cuando se pide la cuantificación, es los linfocitos T totales, CD3, los CD4, CD8, los linfocitos B, las células NK y otro valor importante en la rutina es la relación CD4-CD8. Esto no sirve solamente para inmunodeficiencias primarias, sino secundarias, la más comúnmente es el HIV, donde el valor de CD4, no solo relativo y absoluto, está muy relacionado con la evolución del paciente y el tratamiento. Entonces, como veíamos los gráficos antes, seleccionamos la población de linfocitos, que en los parámetros de dispersión de luz se ubican en la zona de más chiquititos y menos dispersión de luz. Seleccionamos los T a través del CD3 y después CD3 y CD4 tenemos el porcentaje de linfocitos TCD4 y TCD8. Acá también el equipo nos da las estadísticas de saber cuántos, ellos lo llaman eventos, para nosotros son células, suponemos que son células, se evaluaron de cada población y el porcentaje relativo a la población que estamos analizando. Para los linfocitos B lo mismo, la misma muestra, esto ya se hace con el software, con el programa del citómetro, pedimos el gráfico 19-20 y seleccionamos, y estos son los linfocitos B, en este caso fueron analizados 805 linfocitos, que da un valor de 11,4%, y lo mismo para las células NK, sí, que dijimos que eran 3 negativas, estos serían los linfocitos T, CD16 y 56 positivas. Como ven, hay linfocitos T que expresan esto. Por eso es necesario incluirlo en el panel de estudio de las subpoblaciones. Entonces, ¿qué informamos? Los porcentajes. Para informar los valores absolutos, ¿qué necesitamos? El valor de blancos del hemograma, porque el citómetro da porcentajes de las células que estamos analizando. Hay una plataforma y una metodología que nos daría el valor absoluto usando unas esferas de fluorescencia conociendo el valor absoluto. Pero ya eso es como muy técnico, pero lo que nosotros podemos evaluar es el porcentaje y también el valor absoluto. También tenemos que tener en cuenta a la hora de informar la edad. Estas poblaciones de linfocitos cambian con la edad y también que la suma de linfocitos T, B y NK
de aproximadamente un 100 más menos 5%, que esas son las poblaciones de linfocitos en sangre. Entonces acá, bueno, están los valores de referencia de los linfocitos, y esto, si bien es para los adultos, es lo que yo le digo, es tener en cuenta la edad del paciente para poder interpretar los resultados. A su vez de cuantificar las poblaciones, también lo que podemos saber a través de algunas moléculas de la superficie celular es si las células están en un estado de activación o no. Activación ante que en un proceso infeccioso, por ejemplo. Se puede evaluar la expresión de HLA-DR en las células presentadoras de antígeno, o los linfocitos T activados también expresan HLA-DR. CD25, que es el receptor de la interleuquina 2, que en un estado de activación y proliferación este marcador está aumentado. De citoquinas, de CD69, un marcador muy temprano de activación. Como decíamos antes, podemos saber si los linfocitos T que tenemos en la muestra son alfa, beta o gamma delta. Y así, con muchos marcadores, marcando las células directamente y pasándolas por el citómetro, podemos tener mucha información de cómo están esas células en los pacientes. Un estudio que se pide mucho en el laboratorio y es la cuantificación de los linfocitos activados a través de la expresión de CD25. Se hace marcando la muestra con CD45, que me marca todas las leucocitos, selecciono linfocitos T con CD3 y CD25. Esto lo piden en general en el laboratorio y se hace por citometría bien, no hay no tiene complejidad este estudio. Y por otro lado también tenemos estudios funcionales, no solo saber la cantidad, sino cómo funcionan. Linfocitos T, los linfocitos B y las células fagocíticas. Para los linfocitos T, unos estudios de funcionalidad, bueno, están los test cutáneos, que eso, bueno, lo hacen los médicos o en los laboratorios, pero por citometría podemos evaluar cómo responden estos linfocitos ante mitógenos, simulando un antígeno, para ver si hay respuesta de esos linfocitos. Y lo más común es usar o anti-CD3 o fitohemaglutinina. Es común en perfiles inmunológicos, en pacientes con infecciones a repetición, que pidan un test de fitohemaglutinina para ver si estos linfocitos son capaces de proliferar ante antígenos. Ante antígenos específicos puede ser, o también se puede evaluar la producción de citoquinas. Y todo esto lo podemos hacer de manera sencilla por citometría. Cuando queremos estudiar función, es importante estimular las células, hacer como que está ante un proceso infeccioso para ver cómo responden. Entonces, este es un ejemplo del test de fitohemaglutinina. Siempre que usamos muestras para estudios funcionales, necesitamos trabajar con controles del mismo día en las mismas situaciones para asegurarnos que la técnica funcione. Entonces, podemos estimular la célula de una manera no antígeno específica, no a través del TCR, usando mitógenos como el PHA, como la fitohemaglutinina o algún agente farmacológico. Y ver si estos antígenos son capaces de activar a estos linfocitos. Por ejemplo, para la expresión de CD69, que es un marcador de activación, el paciente en estado basal muestra un porcentaje de linfocitos T con expresión de CD69 de 1,6%. Luego del estímulo con fitohemaglutinina, tenemos una expresión de linfocitos T CD69 del 77,4%, donde el valor de referencia en un paciente donde la activación es normal tiene que responder y dar mayor a un 50%. Y esta es una imagen, un dot plot de un control normal. CD3, o sea, estos son los linfocitos T, y estos son los que expresaron CD69. Los linfocitos B, si bien también se puede estudiar la respuesta proliferativa por citometría de flujo, como es a través de este estimulante, hay otras metodologías que no es a través de citometría, pero que también es capaz de evaluar la función de los linfocitos B, por eso, por más que no es la citometría, los vamos a mencionar, como es
siguen entrando. Espera. La titulación de las isohemaglutininas del sistema ABO. Si bien recuerdan, todos tenemos anticuerpos naturales que se generan en respuesta a la flora intestinal al poco tiempo de nacer, y depende del grupo sanguíneo. Si somos A, tenemos anti-B, y si somos B, tenemos anti-A, y los pacientes de grupo O tienen anti-A y anti-B. Se pueden detectar en sangre después de los 6 meses. No sirve esta información en pacientes de grupo sanguíneo AB, y estas isohemaglutininas y este título nos da idea de la producción de anticuerpos de clase IgM de manera T independiente. Los linfocitos B, para producir anticuerpos, necesitan de la colaboración del linfocito T. Y ahí hay un cambio de clase, el switch de inmunoglobulina, y son, si bien en el comienzo son de clase IgM, después cambian a clase IgG. En este caso son todos de clase IgM y evalúan la función sobre todo de los linfocitos B1. Y permite diferenciar, como parte del estudio, no es esto solo, las inmunodeficiencias primarias de secundarias, que en una inmunodeficiencia secundaria, por ejemplo, a un virus, estas son positivas. Las isohemaglutininas no tienen por qué modificarse. En cambio, en una inmunodeficiencia primaria, donde el problema está en la producción de anticuerpos, pueden ser que estén bajas o incluso negativas. También se pueden titular anticuerpos que están presentes en la mayoría de los individuos, como por ejemplo la antiestreptolicina O. La mayoría estuvimos expuestos en algún momento al estreptococo, y la titulación de este anticuerpo mide la capacidad de producir anticuerpos de clase IgG. Da positivo en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, a niveles bajos, más allá de que haya tenido o no una infección reciente. Y también son muy útiles para evaluar la función de los linfocitos B, la titulación de anticuerpos específicos post vacuna, como se hace para el toxoide tetánico, para el neumococo. Entonces, la medida en suero de estos anticuerpos, que en general son de clase IgG, es muy útil para ver qué ocurre con los valores de inmunoglobulinas antes y después de las vacunas. Y otro estudio, y acá sí es donde participa la citometría, es en el estudio de la función de los fagocitos, y en la enfermedad granulomatosa crónica, donde hay un defecto, perdón, donde hay un defecto en la actividad microbicida de los neutrófilos, por ejemplo, o de los monocitos. Acá lo que falla es el estallido respiratorio por una alteración molecular en el complejo NADPH oxidasa, que es el complejo que se ocupa de catalizar y producir las especies reactivas del oxígeno necesarias para destruir al patógeno. Mutaciones en algunas de las subunidades de este complejo NADPH son las responsables de dar una deficiente cantidad de especies reactivas del oxígeno, y eso hace que no pueda destruir al patógeno, dando lugar a la enfermedad granulomatosa crónica. Por citometría de flujo a través de la dihidrorodamina 123, que es una sonda. En este caso no es un anticuerpo monoclonal marcado con fluorescencia. Esta es una sonda que cuando uno incuba las células difunde libremente al interior celular. Y cuando estimulamos esa muestra con PMA en este caso, o es PMA el que se usa principalmente para activar la célula in vitro, se produce el estallido respiratorio y la producción de estos radicales libres del oxígeno, y la dihidrorodamina pasa de no ser fluorescente a ser fluorescente. Entonces, a través de esta relación entre la intensidad de fluorescencia de la muestra estimulada con la muestra no estimulada, obtenemos un índice oxidativo que está en relación con la capacidad de estas células de producir o no el estallido respiratorio
y poder tratar de destruir al patógeno. Bueno, y desde el punto de vista de la hipersensibilidad, en el laboratorio de alergia, la citometría de flujo es útil en la hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE, a través del test de activación de basófilos, y evaluar la inmunidad de tipo, la hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células, a través del test de activación de linfocitos T. El test de activación de basófilos mejoró la sensibilidad y la especificidad, si bien sigue siendo la especificidad mucho más alta. O sea, si el paciente tuvo en contacto con el antígeno, esta reacción da positiva. Perdón, pero acuerden de anotarse en el chat, porque yo ya me mareé quién entró, quién no entró, y no me quiero olvidar después de copiar a todos. Entonces, este test de activación de basófilos se usa mucho en el estudio para alergias a medicamentos y a alimentos. Está un poco limitada a la cantidad de medicamentos porque no están validadas las técnicas en el uso de cualquier medicamento. Es medio limitado. Está más amplio en alergia alimentaria. Pero al menos acá en Rosario es complicado conseguir los alergenos puros de los alimentos para hacer el test. Por eso también está media limitado el diagnóstico del test de activación de basófilos a alimentos acá en Rosario. Sirve para monitorear también inmunoterapia cuando se trata de desensibilizar a un paciente y permite, es como más específico a la hora de detectar la IgE específica porque medimos directamente la que está unida al basófilo y no la que está libre en el suero, que, bueno, puede estar alta y como no está unida al basófilo no me produce una reacción de hipersensibilidad, o al contrario, dar negativa porque está unida al basófilo, y cuando yo esté en contacto otra vez con ese alergeno, el basófilo se va a desgranular y va a producir toda la sintomatología. Lo que se evalúa por citometría es el porcentaje de basófilos que fueron desgranulados a través de la expresión de CD63 se mide, se usan controles positivos y negativos, como en todas las técnicas, sobre todo las funcionales. Y antes, o sea, en un comienzo se hacía a través del microscopio, pero ahora se hace por citometría, evaluando la expresión de CD63. En un basófilo en reposo, el CD63 se encuentra en los gránulos citoplasmáticos. Cuando el basófilo se activa por un alergeno, se une a las IgE unidas a los receptores que tiene el basófilo, esta desgranulación hace que la molécula de CD63 en el interior de la membrana quede unida a la membrana y nosotros la podemos detectar con un anticuerpo anti-CD63 marcado con fluorescencia. Estos test se correlacionan bien con los test de liberación de histamina que se hacen en suero de paciente, pero ya no por citometría. ¿Cómo se interpretan los resultados de estos test? En base a la estimulación del basal es en la cantidad de basófilos que tenemos de manera basal en el individuo. Cuando estos se activan, se expresan en porcentajes. Entonces, consideramos que una muestra es positiva cuando hay más del 5% de basófilos activados o de células CD63 positivas. A veces el paciente tiene un estado basal muy alto porque ha estado con un proceso alérgico muy reciente y todavía entonces esos basófilos expresan CD63 y eso puede complicar el resultado. Entonces lo que se informa es un índice de estimulación, que es el cociente entre el porcentaje de células CD63 positivas que dio la muestra con el alergeno contra el basal. Y un índice mayor a 2 o igual a 2 considera el test como positivo. También, pero eso lo vamos a nombrar más al final,
podemos evaluar, y acá evaluamos hipersensibilidad de tipo 4, los linfocitos T activados también a fármacos o alimentos, a través de la expresión de CD69. CD69 es un marcador de activación temprana, cuya función es retener al linfocito en el ganglio como para darle más tiempo a que esté en contacto con su antígeno, se active y empiece a proliferar. Entonces, cultivar linfocitos de sangre periférica con la concentración adecuada de las drogas, el medicamento o los alimentos, y después medir por citometría la expresión de este marcador, es una forma de cuantificar estos linfocitos activados, que estaríamos midiendo inmunidad celular. Y acá era lo que le quería comentar con respecto a las consideraciones, es que los pacientes, si están tomando corticoides sobre todo, hay que esperar un tiempo para poder hacer la determinación, y lo mismo cuando fue la reacción alérgica, porque si el paciente se realiza la determinación a los 2 días del episodio de hipersensibilidad, es muy probable que sobre todo en el test de activación de basófilos, estén desgranulados y yo esté teniendo un falso negativo, no porque no sea sensible a esa droga, sino porque los basófilos todavía no volvieron a su estado de reposo. Por eso lo ideal, y es re importante esto, que ocurra después del mes y las 12 semanas de que ocurrió la reacción alérgica a los medicamentos sospechosos. Esto es más limitante para el test de activación de basófilos que el test de activación de linfocitos T, que mide inmunidad celular. Y bueno, y hasta acá los aturdí con todo lo que conté, que me parece que fue un poco rápido. Pero bueno, preguntas, dudas, consultas, ¿están ahí? Sí, sí. O sea, básicamente lo que se Sí, evalúa es la concentración de marcadores, que eso te va a determinar qué concentración de células hay, si está aumentada o no. sí, en porcentaje. Claro, en porcentaje, sí, sí. Las subpoblaciones podemos tener los valores absolutos con el valor del hemograma o con cualquier otra población celular, teniendo el recuento del contador hematológico, podemos llegar al valor absoluto. Los CD25, los DR positivos, lo que se necesite. Estas son como las determinaciones más de rutina en el laboratorio clínico, porque a nivel de investigación hay muchos otros marcadores que podemos estudiar. Mientras tengamos la posibilidad de un citómetro con X cantidad de láser y formas de detectar, y tengamos el anticuerpo monoclonal marcado contra ese antígeno, podemos detectar lo que queramos. Se pone a punto la técnica. Claro. ¿Sí? Por ahí lo que más cuesta interpretar son los gráficos. Pero bueno, por ahí uno también al médico lo que le da es el porcentaje y el resultado final, no que interprete el gráfico. Eso el resultado ya está interpretado, ¿no? Yo no entendí en qué situaciones se hace esto. No lo puedo Todo. terminar de entender. Bueno, Sí, por ejemplo, una inmunodeficiencia secundaria, paciente HIV, es re común que le pidan cuantificación de linfocitos T CD4 y CD8. Con la cuantificación de CD4, relativo y absoluto, evalúan cómo están con el tratamiento, con los cócteles que toman. El valor de CD4 evalúa el estado inmunológico en un paciente HIV. En niños, pacientitos con infecciones a repetición, siempre le piden los linfocitos B, T y NK para empezar a cubrir alguna sospecha de inmunodeficiencia. Si bien una de las más comunes es la disminución de los anticuerpos, pero en un análisis de rutina, en un paciente con sospecha de infecciones a repetición, seguro le piden cuantificación de linfocitos T, B y NK. Si ven los neutrófilos bajos, también piden metabolismo oxidativo de neutrófilos, también es bastante frecuente. Y para la parte de hipersensibilidad, el test de activación de basófilos a las drogas que tenemos validadas lo piden, y el test de activación de linfocitos T a antibióticos, a
no me sale, analgésicos, ibuprofeno, diclofenac, dipirona, todos esos los piden un montón. Afloreceína es muy común, que la fluoresceína se usa en gotas para estudios de la vista, lo piden, y también se han visto reacciones alérgicas, por eso lo piden, y de eso hay todos los días. Esos son los usos más comunes. Ya si nos vamos a la parte de oncohematología o de hematología, ante la sospecha de una leucemia o un linfoma, también piden un perfil de inmunofenotipo de una médula o de una sangre. Siempre en la parte de oncohematología la citometría va en un contexto.